Bien, a ver, combinando el tema de las altas temperaturas, de las lluvias, de la humedad, la lucha contra el dengue, que tenemos casos de influenza por el descenso de temperatura. Lo bueno de esto es que no hemos tenido muchos casos de bronquiolitis comparado a lo que pasó en Capital Federal o en Córdoba. Una combinación de enfermedades pocos comunes o que pensaban que ya la habíamos erradicado. ¿Cómo está el calendario de salud y qué es lo que hay que hacer para evitar que tengamos más casos de gripe, de dengue, de COVID? Bueno, el análisis que hace usted es muy acertado y muy bueno, porque habitualmente, ¿qué pasaba antes? Y antes estamos hablando de hace 4 o 5 años. Se acercaba el invierno, nos preparábamos para la gripe, para los cuadros respiratorios, y cuando llegaba el verano, o se acercaba el verano, nos preparábamos para los golpes de calor, para las enfermedades diarreicas, para todo ese tipo de cosas. Y estaba muy diferenciado. Ahora no, ahora está todo mezclado. Miren cómo ahora tenemos lluvia y seguramente va a ser calor. Por lo tanto, el dengue, si no nos cuidamos y no erradicamos todos los reservorios, todos los criaderos de mosquitos que hay, va a seguir habiendo casos. Quizá pocos, seguramente van a ser pocos casos, pero puede seguir habiendo casos. Así que, y hoy está conviviendo lo que usted dijo. Los cuadros respiratorios, la bronquiolitis, puede haber gripe, puede haber COVID y el dengue. Así que yo creo que justamente nosotros en salud siempre anticipamos, nos preparamos para lo que se puede llegar a venir. Y en ese cambio nosotros también modificamos nuestras salas de espera poniendo aire acondicionado, vemos que la ventilación sea adecuada, incluso en nuestras construcciones hemos evaluado si hay que poner canaleta o no, porque usted vio cómo esas tormentas inusuales de antes ya no son inusuales. Ya cada tormenta fuerte, de verano sobre todo, mueve el árbol, caen las ramas y puede haber problemas en las instalaciones de salud. Así que nosotros ya lo que estamos haciendo es con techos largos, con caída larga, sin canaleta o canaletas profundas y grandes. Así que hay una serie de medidas que tomamos desde salud, adaptándonos a los cambios climáticos y, por supuesto, lo más importante es la idea de prevenir, ¿verdad? Entonces, si viene la época del frío y hay una vacuna antigripal, bueno, que incentivar a la población que se vacune contra la gripe. Y si está la vacuna contra COVID disponible, bueno, que nos vacunemos. Yo creo que hay medidas que son accesibles, que están disponibles, que son gratuitas y que, bueno, que solamente es acercarnos a un centro de vacunación y evitamos complicaciones con algunas enfermedades que son muy bravas, que son el COVID y la gripe sobre todo. Decía Gallardo, hay que estar con la guardia alta. Hemos bajado la guardia con el COVID en materia de vacunas. ¿La gente ya no va a vacunarse? Se vacuna por ahí, no tanto en los nodos, así que nosotros lo que estamos haciendo es saliendo, ¿verdad? Nos ponemos, por ejemplo, en Yerbabuena. Cuando le toca a Fansolato está en la vereda del shopping, sí. Shopping viejo. Acá estamos poniendo, hoy pusimos en la entrada de la Casa de Gobierno y hemos vacunado más de 90 personas. Desde mañana vamos a comenzar en la peatonal, contra todas las vacunas. Todas las vacunas. O sea, COVID, influenza y también contra la neumonía, si es que alguien quiere hacer y corresponde que se vacune. Y ahí es donde estamos viendo nosotros que las personas que están circulando ven la posibilidad y se vacunan. Y eso es algo muy bueno. Perdón, hablamos del interior porque tal vez la conectividad acá en la capital no es lo mismo que en el interior. Va el señor Jorge Noriega, le toca a Yerbabuena y le dice, doctor Medina Ruiz, me quiero vacunar. En el sistema, él dice nombre, apellido, Jorge Noriega, documento, ahí sabe qué vacuna se puso, cuándo fue la última dosis. Sí, totalmente. Tenemos un sistema informático y conectado todos nuestros nodos, cuando ponemos en algún lugar, está conectado a internet, e incluso hasta con una tablet o el celular, y accede al calendario, al carnet de vacunación, y bueno, le coloca la vacuna que corresponde. Sí. O sea, eso es una ventaja, no hace falta que vaya con el carnet ahí disponible, en material. El que se puso la quinta, ya se puso las 5 vacunas, ya no se tiene que volver a vacunar. Más de 50 años, pasaron 4 meses, se puede colocar la sexta. La sexta. Se debería, sí. Ya está habilitada la sexta dosis, sobre todo aquella persona... Vamos a probar al aire. A ver, alguno de los chicos que acompaña al doctor.
Vamos a ver si alguien, vamos a probar al aire. Voy a dar el nombre, el apellido, el número de documento, a ver si ya estamos en condiciones de ingresar. Ya lo vamos a poner ahí a Héctor Fabián, a ver si nos ayuda, si funciona, digo, sí, para sí, sacarme la duda. Y hablando de vacuna, gran expectativa que antes de fin de año podamos anunciar contra la bronquiolitis. Sí. ¿Y hay alguna fecha tentativa de la vacuna contra el dengue? Es probable que sea a fin de año. Yo calculo Pero va que a ser... pienso que sí. Falta poco. Pienso que sí. Incluso ya el laboratorio estuvo promocionándola por acá, por la provincia, por algunos lugares. Por las dudas, bueno, por ahí la Nación no la compre, bueno, que nosotros tengamos la posibilidad de comprarla. Y lo otro que sería muy importante... ¿Pero es cara esa o no? No, Recuerdo, el doctor, porque son medio contemporáneos, cuando se hablaba de la vacuna contra la meningitis, Sí. y se la mencionaba a la vacuna cubana, Sí. y se decía no se puede comprar porque es cara. ¿Mm? En este caso usted dice la vacuna contra el dengue, si la Nación no la compra, lo compraré a la provincia. Sí, sí. Bueno, en principio la vacuna no sería cara, sería barata porque justamente el laboratorio aparentemente, bueno, Takeda es un laboratorio que esta vacuna la hizo con fines solidarios también, para ayudar a que las naciones que la puedan comprar. Porque imaginamos lo que está pasando en este momento. Esta mañana hacíamos referencia a las localidades lejanas a la capital salteña, como Orán, Tartagal, que siguen los casos. Usted decía que en Tucumán tal vez hayamos tenido registrado por escritorio, laboratorio, más de 35.000 casos en lo que va del 2023. Sí. Con este cambio climático vamos a seguir teniendo casos de dengue. Lamentablemente va a depender también de las campañas que haga el Estado y nosotros en forma individual en cada una de las casas. Sí, la idea nuestra es que cortemos con la epidemia y bueno, después tener todas las acciones con todas las medidas. Estamos implementando el tema del herbicida biológico, que eso estamos trabajando con el CONICET y con otros centros para diseñar o buscar un herbicida que no sea tóxico, ¿verdad? Que lo podamos distribuir por lugares que sean difíciles de sanitizar. Y lo otro que no quería dejar pasar la oportunidad es el tema de la vacuna antigripal, que nosotros hemos decidido que cualquier persona que tenga menos de 65 años y no le corresponda porque no tiene una enfermedad de base, pero se quiera vacunar, que se vacune. ¿Tenga o no tenga obra social? Tenga o no tenga obra social. Si tiene la disposición de vacunarse y está disponible la vacuna, así que queremos aprovechar este tiempo, tenemos vacunas disponibles. Reiteramos entonces, personas menores de 65 años. Tenga o no obra social, tenga o no enfermedad de base. ¿Se puede vacunar? Se puede vacunar. En todo el territorio provincial. Así es. ¿Hay vacunas suficientes, sí, Luis? Sí, sí. Y para terminar con el tema calendario en materia de este tiempo, que tenemos tantas enfermedades lamentablemente, quiero cerrar con el tema COVID, que en algunos países la Organización Mundial de la Salud advirtió, se están presentando nuevas variantes con los síntomas parecidos a la gripe, al dengue. ¿Hay lamentablemente nuevas variantes en Tucumán? En Tucumán no. Es más, nosotros tenemos una estabilidad epidemiológica, no tenemos más de 20 casos, 10 por día. Hemos tenido menos de 70 la semana pasada y todos son casos leves. Son casos donde resfrío, dolor de garganta y una positividad de personas, estamos hablando de personas que tienen síntomas y acuden a hisoparse. Tenemos nodos donde se vacuna a todas las personas, acá independientemente si es mayor o no, y todos tienen sintomatología leve. Estamos hablando de resfrío, dolor de garganta y al tercer día ya no tienen síntomas. Perdón, ¿y cómo marcan la diferencia? Por ejemplo, recuerdo que con el COVID aprendimos tantas definiciones médicas sin conocerla, que era testeo, por un lado, PCR, así era, PCR, sí. ¿No? Y en medio de dengue, influenza, COVID, ¿qué demora tiene el análisis para saber si la persona tiene gripe, tiene dengue o COVID? Bueno, hay primero un diagnóstico diferencial. Es muy importante la entrevista. ¿Los síntomas son parecidos? Son parecidos, todos tienen fiebre. El COVID no tiene fiebre muy alta, habitualmente, salvo que tenga una complicación. La gripe tiene fiebre habitualmente más de 38 grados de temperatura. Y el dengue no tiene cuadro respiratorio. O sea que yo tengo un paciente que consulta porque le duele el cuerpo y tiene fiebre.
Más de 38 tengo que pensar en gripe si es que está con un cuadro respiratorio. Sí. Si tiene fiebre alta, más de 38, y mucho dolor de cuerpo y no tiene nada de respiratorio, es muy probable que sea dengue. De todos modos, independientemente de esto, los tres son enfermedades virales. Lo que yo tengo que ver es el soporte para que esa persona no se agrave, que es lo más importante. Más que hacer el diagnóstico diferencial, acá lo que tengo que hacer es si tiene una neumonía asociada, cómo tiene la función renal, que no se deshidrate, hidratarlo adecuadamente, la alimentación, cómo está su glucemia, porque puede tocarle a una persona que tiene diabetes y esa infección que tiene, que es viral, le afecta y le modifica la glucemia, ¿verdad? Por lo tanto, fiebre, una persona con fiebre, más de 38 pienso en gripe, si tiene cuadro respiratorio. No tiene cuadro respiratorio y tiene mucho dolor de cuerpo, puede ser dengue. Y menos de 38 y un catarro simple, inusual, en una persona que no es alérgica, puede ser COVID. Bien, y atención porque recibimos dentro de los mensajes de hace minutos cuando hablamos de salud. Un señor dice, fui al hospital, tenía turno, no me dejaron ingresar porque no tenía barbijo. Y es así, para ir al centro asistencial tiene que ir con barbijo. Lo último... ¿Y sabe por qué? Perdón que lo interrumpa. Sí. Para proteger a las personas que están adentro. Hoy nosotros estamos motivando a las personas que tienen alguna enfermedad crónica que se controlen, que vayan y se controlen la glucemia, que vean cómo tiene el colesterol, cómo tiene la presión arterial. Una persona que quiere hacerse un chequeo para ver si tiene alguna enfermedad oncológica y de pronto esa persona que está haciéndose un control, viene alguien con un cuadro respiratorio y los puede contagiar. Por lo tanto, por ahora sigue siendo obligatorio para estar en cualquier centro de salud público o privado el uso del barbijo. Doctor, lo último. Cuando se habló de algunos temas polémicos en Tucumán, de dos en especial, ¿no? Con la definición científica, era neumonía bilateral y el otro tema fue legionela. ¿Hubo casos de legionela en Tucumán? Porque nos llamó la atención que únicamente se dio en Tucumán, luego la polémica por la clínica ubicada en calle Marcos Paz y después el Centro de Investigaciones Cardiovasculares de calle Virgen de la Merced, que fueron los dos centros asistenciales de referencia que se hablaba. ¿Se confirmó que hubo casos de legionela en Tucumán? Sí, sí, en Luz Médica hubo casos de legionela, eso está confirmado y por eso tomamos esas medidas. Se tomó las medidas, primero se descartó que sea un germen nuevo, que era la duda que había en el momento. ¿Fue un problema interno sanitario de cuidado de las medidas de bioseguridad? En realidad se trata de un germen que está... ¿En realidad cuál fue la génesis del primer caso? Esto se generó adentro, lamentablemente. Pero no es por una falta de higiene y demás. A veces resulta que la legionela está en el agua habitualmente en muy escasa cantidad. ¿Agua pura o agua servida? En el agua potable, puede llegar hasta el agua corriente, puede estar, pero en muy baja proporción porque el cloro residual la inhibe, ¿verdad? Ahora, el agua ingresa y puede estar en un tanque de agua durante días, sí. Pierde el cloro residual, ¿verdad? Pierde el cloro residual y se desarrolla el crecimiento de esa bacteria. Y de pronto eso puede generar contagios, si se dispersa, porque además... ¿Y en el Centro de Investigaciones de calle Virgen de la Merced? No, ahí se descartó. Pero sí casos de neumonía bilateral. Había neumonía bilateral, sí. Ahora, que la conclusión fue, luego de una exhaustiva investigación, es que había coincidencia de casos, porque eran distintas bacterias. Se trató de neumonía bilateral, que la gripe da neumonía bilateral, el COVID da neumonía bilateral. Ahora, una persona que tiene COVID, el 6º día, una persona vacunada ya no tiene COVID, ya no lo puedo encontrar. Y quizá tenga una neumonía asociada, bacteriana, y la persona puede fallecer de esa neumonía asociada, y me quedo con la duda de cómo comenzó esto, ¿verdad? La cuestión ahí fue, por ahí, consultas tardías, coincidencias de casos, pero legionela no estuvo ahí. Queda mucho todavía por aprender el COVID. A ver, no quiero poner de referencia ni autorreferencia. Cuando se comenzó a hablar del COVID veíamos lamentablemente cómo retiraban los cuerpos de los hogares de ancianos en los países de Europa o cómo había... Eso no pasó acá. Eso no en la pasó vía acá. pública no pasó. Y se decía, bueno, las personas sanas, deportistas, son los que mayor protección tienen. Hay que estar atentos con los fumadores, con otros que tienen otro tipo. Y el COVID vino
como flecha quebrada, diría un amigo mío. No se sabía para dónde se podía disparar, porque lamentablemente hubo fallecimiento de personas que estaban sanas, que no tenían ningún tipo de adicción, que no tenían ningún problema, y otras personas que incluso tenían algunos problemas de antecedente en las vías respiratorias o pulmonares, han pasado el tema del COVID. ¿Hay mucho para aprender todavía? Mira, hemos aprendido mucho y justamente se trata de que el virus por sí puede hacer daño, pero también nuestra inmunidad. Eso que usted acaba de definirlo muy bien, se trata de un virus que ingresa a nuestro cuerpo y de pronto nuestro cuerpo puede no llevarle el apunte y el virus está durante un tiempo asintomático y nosotros lo detectábamos durante hasta 60 días, hemos detectado personas... Es decir, que hay personas que han tenido COVID pero no han presentado no sentían nada, era el asintomático que nosotros decíamos y a veces era asintomático pero no quería decir que no tenía nada, ¿no? Porque hemos encontrado pacientes que tenían neumonía bilateral sin síntomas y sin fiebre. Eso lo vimos en la primera etapa, que lo vimos mucho antes que Europa, porque Europa cuando tenía los casos ya fue con las terapias llenas, con el personal de salud enfermo. No recuerdo si otros medios, como los medios italianos y de España, han tenido tantas visitas como hubo durante el COVID, porque fueron los países que más afectados cuando apareció el tema del COVID. Con ellos lo descubrieron cuando ya estaban enfermos. Entonces, este virus puede ingresar y nuestro cuerpo le puede no llevar el apunte o puede reaccionar normalmente o lo habitual, que sería una neumonía, bueno, y al cabo de unos días recuperarse. Y otra forma de reaccionar es, como este era un virus nuevo, sí, a los 15 días, que es cuando nuestra inmunidad está respondiendo, respondía exageradamente, con esa cascada inflamatoria, y a esa persona sana, deportista y demás, matarlo, porque le producía neumonías bilaterales, el pulmón era como una esponja embebida, miocarditis, infarto, ACV, o sea, era terrible, pero era no por el virus en sí, sino por la respuesta inmunitaria. Y eso ya, después de la vacuna, ya no pasó. Es decir, a vacunarse. Así es. Doctor, gracias. No, a usted. Gracias porque gracias a ustedes llegamos a los hogares y la población se vacuna porque confía en ustedes. Gracias, doctor.